Bueno, voy a ser breve. Traigo Claro, una sí, historia ahí bueno, como comentaban, pues yo me gusta mucho la historia de la ciudad, la historia de Monterrey. Y pues a veces dicen que la historia es aburrida, pero a veces hay cosas muy interesantes y muy chuscas en nuestra historia y sobre todo muy paranormal. Eh, si yo les digo, si yo a cualquier regio le preguntas cuál es la historia de fantasmas más característica de la ciudad, pues me van a decir la Casa de los Tubos o Arranberry, cosas así, ¿no? El tema es que, imagínate qué contaba o qué pensaba la gente de los fantasmas hace 400 años, en 1700. Antes. O sea, imagínate el comedia paranormal de 1600, sí, güey. Así de... No, hombre, quemaron al tercer integrante, güey. Gracias, estaba buscando otro, Sí, entonces, a mí me gusta, digo, estuve como que en un rabbit hole de cárceles de Monterrey. ¿En un qué? Sí, es un hoyo de conejo, un rabbit hole de... Sí, Okay. o sea... En un reventón de cárceles dije, wow, Sí. Carlos, ¿qué estás haciendo? No. Hasta el penal de Apodaca, ¿verdad? Sí. Abajo la libertad. Y ahí digo, empecé a investigar, sobre todo por cuáles eran las cárceles anteriores aquí en Monterrey, antes del penal del Topo Chico y estas cosas, ¿no? Y una de las cárceles que era, digamos, y duró muchos años como cárcel fue el antiguo Palacio Municipal, calle Zaragoza, ahí enfrente del Foro de Comercio, que ahora es museo, es el Museo Metropolitano. Entonces, imagínate, eran 200 personas en Monterrey, entonces era como que de repente pues había gente que se portaba mal, y portarte mal era que no le hiciste caso al capataz o al hacendado. Y el castigo era bien salvaje, ¿no? Sí. Portarte mal era, pues, adiós a los pulgares y cosas así, Sí, ¿no? O sea, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues llegó un momento en que tuvieron que crear la figura como de un alguacil, como de un policía, y ese alguacil se encargaba de llevarte a la cárcel, ¿no? Entonces, el tema fue que eran muy duros, muy rudos en ese sentido. Y empezaban a incluir temas como el cepo. Un cepo es, digo, si lo han visto en películas, dos maderas pegadas con orificios y que te hacen así, ¿no? Con 3 hoyos para Sí, la cabeza, para que la y los cabeza dos. y los brazos. Sí. Entonces, ok, sí. Entonces era muy común, ¿no? Entonces hay una crónica. Que vio vecino, y el rato, no, pues nada, aquí tranquilo, güey. Entonces, ¿qué Pues pasaba? es lo que le gusta el Sí, Estuvo chido ayer, estuvo chido. ¿Qué pasaba? Cabrón, yo. O sea, bueno, fíjate que colgaban las orejas, güey, te cortaban la oreja y la exhibían, o sea, era parte de los castigos, tener exhibidas las orejas. ¿Estás viendo lo que pasa? ¿Qué? Y de hecho todo esto que le estoy contando está redactado en las actas municipales de Monterrey. Entonces un día en Cadereyta dicen, oye, güey, acá tenemos problemas porque no tenemos cárcel, güey, ¿qué hacemos? Y luego le contesta el gobernador, el alcalde de Monterrey, ponles un cepo, güey. Entonces mandan un cepo a Cadereyta, entonces te castigaban en la plaza, o sea, el castigo era un escarnio público. Si tú hacías X delito, uno de los escarnios era o que te azotaran en público, o que te dejaran 3 días en el cepo. Entonces la gente se empezó a deformar, güey. Sobre todo los que eran, digamos... Ya voy a trabajar, güey. Porque a veces los dejaban todos los días, güey. O a veces también lo que hacían aquí en la cárcel municipal era que los ponían en la pared y los ponían grilletes. Sí, con las... Y se quedaban así. Sí, pues el pinche cuerpo para como adaptarse, ¿no? También. Sí, y eran castigos muy tontos, como... en un acta dice que no le hicieron caso al alcalde, o un vato no le quiso prestar el caballo al alcalde y lo dejaron 3 días en el cepo, güey. Qué ojete, O güey. sea, Sí, güey. O sea, por darles un ejemplo, ¿no? O sea, El alcalde por estornudó. culo. Por culo, Sí, de que el alcalde estornudó y un vato le dijo salud. El alcalde dijo, buenos días, y un vato dijo, tardes ya. Y se lo llevó a la... eran cosas así medias. Uy, tarde ya. Tardes. Sí, entonces estaba medio grotesca la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las actas del municipio de Monterrey está la primera historia paranormal redactada de 1716. Se llama Francisco Treviño el reo, y él cuenta
el por qué se escapó de la cárcel. Nomás, o sea, eran muy pocos alguaciles los que tenían como, digamos, ahí resguardando la cárcel. Y protocolos más salvajes, ¿no? Sí, de hecho dicen que los indios de aquella época se ponían de acuerdo, se dejaban atrapar, los metían en la cárcel, eran 10 cabrones, se escapaban y luego robaban toda la ciudad y se iban. Ah, qué buen plan, güey. Era una estrategia que Sí, tenían sí, sí. los indios de aquella época. Pero Francisco Treviño, que es el de esta historia, él cuenta que él lo vuelven a capturar, él se escapa, lo vuelven a capturar y le preguntan, oye, ¿por qué te escapaste? Y él dice, es que no aguanté la cárcel porque hay demasiados fantasmas en la cárcel. Insisto, todo esto está redactado. Escrito. Entonces dice que él veía que cuando estaba en la cárcel, que escuchaba muchos lamentos, que veía pasar bolas de fuego por la cárcel, que él gritaba y que los guardias no lo escuchaban, que, o sea, narra ciertas cosas. Hay un texto donde dice que pasa alguien y le pega a la reja o a los barrotes, y habla también de un monje. Entonces, la ciudad se pobló en 1596, esto es de 1716, o sea, ya habían pasado 100 años, ya había pasado bastantito tiempo, entonces ya había muerto gente ahí, o sea, ya había sido cárcel, ya había habido vidas. Sí, entonces, esa es la primer, digamos, historia redactada oficial como, digamos, paranormal, registrada, ¿no? Y está en las actas, ¿no? Pasa el tiempo y pues dice, oye, no podemos estar torturando ya a la gente. A partir de la independencia de la fecha. Ya nos pasamos de. Ya nos pasamos. ya Estuvo chile. bueno. Disculpe por lo que voy a decir, pero ya estuvo suave. Estamos bien enfermos. O sea, porque eran azotes públicos. Todo esto pasaba en la Plaza Hidalgo. Ahí. Como profe, así de primaria. A ver, chavos, perdón por qué decir, ya estuvo, ¿no? Los vatos todos acá. Sin Eran dedos. azotes, cortarte la mano, no era tan común que chola, llegaran a las amputaciones o a la horca, Y sodomía. pero, Con amor. pero de unos azotes o de dejarte en el cepo amarrado ahí varios días no te salvabas. O sea, sí Era era lo mínimo. como- exacto. Entonces dicen, oye, güey, ya, o sea, ya no podemos. Bien padres sí dejaron la pena de muerte, esa sí siguió, Sí. pero ya las torturas como tal ya las quitaron. Sí. Entonces va pasando el tiempo hasta que un día la ciudad ya crece mucho y lo dicen, güey, hay que hacer una cárcel más grande porque ya somos un chingo de raza y con lo que tenemos en las orillas no es suficiente para tanto reo. Ya nadie dice buenos días. Entonces, ¿qué pasa? Hacen la penitenciaría que estuvo por muchos años en lo que es ahorita enfrente de la Alameda. Lincoln. Ah, no, perdón. En la Alameda, Pino Suárez, Aramberri, ahí donde está la chicharrería Méndez, que antes era FAMSA y un Munza o una mueblería, ¿verdad? Todo, hasta Espinosa y hasta Amado Nervo. Era un terreno grandísimo. ¿Por qué la pusieron ahí? Porque querían que los reos se dieran cuenta que tuvieran una penitencia. Entonces parte de su penitencia era que te encerraban y los domingos los ponían que vieran la ventana para que vean a la raza pasearse en la Alameda. Con O un sea, conito. esa era una Bien nievecita. mental, acá romperlos Sí. de la verga. Sí. Entonces, ahora aquí va el tema paranormal. Yo tenía un amigo que vivió muchos años enfrente de la Alameda, pero por acá por Villagrán. Entonces él contaba que de repente veía, sus papás contaban que ya tenían muchos años viviendo ahí, que una de las historias era que la gente veían pasar gente correr y que se desvanecían o que parecía que se estrellaban en los árboles. Estoy hablando 70s, 80s. Ajá. Entonces hablaban a la policía diciendo, oye, alguien se está peleando aquí o hay gente corriendo. Entonces llegaba la policía, revisaban y pues, Nada. Estoy hablando en la Alameda. Y pregunta, ¿se estrellaban contra los árboles y se caían? O sea, era se que los desvanecían, atravesaban? vaya. Ah, ya, ok. Entonces, o ya no los veían. Puro Entonces, decía- puñetas corriendo, ¿ah, güey? Puro pendejo. Entonces, esto también lo contaban los vecinos. O sea, ya en la siguiente, oye, vimos gente que estuvo, sí, nosotros también lo vimos y lo reportábamos y demás. Mi amigo, su papá tenía un negocio atrás en Espinosa, una tienda. Y él decía que en las noches, de repente, que sería en este caso la parte trasera de la cárcel, veía pasar a una enfermera. Y que salía de una casa
llegaba a la esquina y se desvanecía. Entonces, y que era muy común ese recorrido que a cierta hora salía, caminaba, se desvanecía, ¿no? Entonces, eso me lo contó hace 5 años, ¿no? Entonces, me hace clic porque hay mucha gente, sobre todo, no sé si alguien recuerda dónde estaba Televisa Monterrey, en Espinosa, Sí. bueno, o ya no está ahí, pero ahí hay una leyenda de una enfermera y todos la cuentan, que en la biblioteca de ahí hay una enfermera que siempre desaparece y no sé qué. Esa zona era la enfermería de la penitenciaría. Ah, no mames. Entonces, Se quedó ahí el gerente. supongo, hay un vidente que salió en un podcast hace 2-3 meses y platicó algo relacionado y dijo que ella cuando fue y vio energías, vio una enfermera muerta. Entonces, esta leyenda de la enfermera es muy antigua y la cuentan. Mucha pues, gente lo ha visto. de Televisa, este señor que tenía su negocio y Y demás. gente que vive por la zona. Ahora, ¿por qué la gente corre en la Alameda? Porque ahí aplicaban la ley fuga. Ah, ya. ¿Qué es la ley fuga? Básicamente tú eres un reo que te iban a matar, entonces lo que hacían era que te... Córrele, güey. Córrele. Y a ver si de muy verga, atrás, ¿sí? si te salvas, ya. Como una Esa versión fue la que le antigua. aplicaron a los carniceros de la matanza Ajá, de Ramberry. de Ramberry. Sí, era como una versión antigua de la del Bronco de que si la meto te libero, güey. Entonces, de hecho, también hay historias de los guardias, porque si voltean por Pino Suárez, ahí está la estación Alameda del metro. Entonces los guardias también comentan que ven gente caminar en las noches Y que desaparecen. indumentarias muy antiguas Y que sobre desaparecen. esas. Ajá. Entonces, esa es una leyenda que lo comenta mucho la gente del metro. Pero, y ya para cerrar, esa zona también, pues antes era una mueblería. Entonces, hay una leyenda también de un guardia de ahí que supuestamente nada más había un guardia o 2 guardias en la noche. Un día falta uno, o sea, no fue a trabajar, se queda uno chambeando, Y llegó recibiendo camiones. y llegó uno con la ropa antigua. ¿Ok? Ajá, que alguien abría la puerta. Entonces él dice, oye, ¿quién te recibió? Ve a un chofer descargando. No, pues tal persona. Ah, chinga. No, dijo, sí, es un señor mal encarado, anda de azul. Entonces alguien le abrió la puerta a esa persona, pero pues nada más había alguien recibiendo, no había alguien más. Entonces se volvió como una historia ahí los que trabajaron en esa mueblería, ya no existe, Munza se llamaba, pues era como una leyenda urbana de esa zona, ¿verdad? Entonces, el área de la Alameda es un área de muchas energías, hay vida desde hace 300, 400 años. Toda esa parte es cárcel, fue cárcel, entonces no dudo que ahí pues sigan pasando situaciones. Y por eso siguen asaltando, me imagino, ¿no? Porque ahí todavía te puede... Ah, no es cierto. Sí, entonces, ya después, en otra ocasión, pues contaré más cosas de esta... me ha apasionado mucho con el tema de las cárceles y he estado investigando y pues muchas de las cosas que suceden, pues, insisto, a veces tienen un contexto histórico, ¿no? Entonces, del por qué sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Y que se repiten las desapariciones. Por ejemplo, Exacto. ahorita. No, lo chido que estás haciendo la conexión con el lugar que fue ahí y que probablemente los fantasmas o lo que sea que se está apareciendo Sí. tiene ese contexto histórico, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, ya posteriormente esta historia continuará, tanto la de mi casa, ¿verdad? Sí, Sí, y pues ya después vengo con más historias de cárceles. Pues de mi Monterrey. Charlie, un fuerte aplauso para Gracias. Carlos. Gracias. Siempre grandes historias. Y para el señor Daniel de la Garza.